Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar de la macroencuesta que hizo el Ministerio de Igualdad y que salió hace unos días, y de la que básicamente pues podemos concluir que todos los hombres somos unos acosadores machistas y todas las mujeres pues son víctimas de nuestra masculinidad tóxica. ¡Ay, Dios mío, pobrecillas las víctimas! Escribí sobre ello en Voz Populi, en el que es mi segundo artículo y que os voy a dejar en la descripción. Pinchad, leedlo, compartidlo, comentad en él, de verdad que me hacéis un favor importante. Pinchad, insensatos. Y bueno, la cosa es que la macroencuesta del Ministerio de Charos pues ha dado pie a titulares como los siguientes: más de la mitad de las mujeres españolas mayores de 16 años han sufrido violencia machista. Una de cada dos mujeres en España de 16 años o más ha sufrido violencia física, sexual o acoso en su vida. Más de 11 millones de mujeres en España han sufrido algún tipo de violencia machista. Más de la mitad de las mujeres españolas mayores de 16 años han sufrido violencia machista. ¡Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres en este país? Y bueno, podemos llegar a la conclusión de que esta macroencuesta pues ha sido todo un éxito, ¿no? Porque lo que realmente buscaba no era darnos una imagen nítida de los problemas derivados de las interacciones entre los dos sexos. El fin de esta macroencuesta era conseguir titulares como los que os acabo de leer. Nuestra ministra de Igualdad y líder suprema de la Charos de España, Irene Montero, nos decía lo siguiente: es una violencia oculta no suficientemente atendida y denunciada. Así que ya lo sabéis, chicos, son temas que por lo visto pues no se tratan lo suficiente y pues están muy silenciados en los medios de comunicación, y para nada, pero para nada tenemos un monográfico distinto al respecto cada semana. O sea, para nada. Micromachismos, masculinidad tóxica, violencia de género, probablemente estos términos ni siquiera os suenan porque como no se habla de ello, como esto no es una punta de lanza dentro de la agenda mediática de nuestra izquierda posmoderna, pues claro, nadie se ha enterado. Mirad, chicos, mirad este iceberg. O sea, ríete tú del que hundió al Titanic. Y es que según la macroencuesta que ha cocinado pues un Ministerio de Igualdad bastante inspirado en el CIS de Tezanos, pues aproximadamente un 60% de las mujeres ha sufrido acoso sexual a lo largo de su vida. Que teniendo en cuenta que para llegar a esta cifra se han contabilizado cosas como miradas insistentes, envío de imágenes sexuales, insinuaciones inapropiadas o comentarios ofensivos, creo que como hombres pues tendríamos que agradecer a ese 40% de mujeres benevolentes que ha contestado que no, porque aquí hay dos opciones: o estas mujeres ya nacieron siendo unas monjas de clausura, o han mentido a los encuestadores para no dejarnos en mal lugar. Pero tranquila, chicas, que nuestro Ministerio de Igualdad no descansará hasta que en vez del 40, el 50 o el 60% seáis el 100%. Todas víctimas, todos agresores. Y básicamente el truco de estas encuestas pues consiste en preguntar sobre hechos que cada vez son más leves y que han decidido considerar como si fuesen agresiones sexuales de carácter machista. Porque en estas encuestas pues es mucho más probable que una mujer admita que sí que ha recibido miradas insistentes o lascivas a que considere que dichas miradas pues son una forma de agresión sexual y que por lo tanto ella es una víctima de una agresión sexual por recibir esas miradas. Porque no hace falta que tú te consideres una víctima, o sea, el Ministerio de Igualdad ya lo hace por ti. Y es que a todas luces, señoras y señores, esto es una macroencuesta súper cocinada. Y cuando digo esto, a lo que me refiero es a que esta encuesta está diseñada para obtener unos resultados deseados con antelación por los encuestadores. Por eso el diseño de las preguntas pues es tan ambiguo. Por ejemplo, si nos vamos al apartado de violencia física en la pareja, pues nos encontramos preguntas del tipo: ¿la ha bofeteado o tirado algo que pudiese hacerle daño? ¿La ha empujado, agarrado o tirado del pelo? ¿Qué pasa? Que el diseño de estas preguntas lo que hace primero es ofrecer variables que podríamos entender como graves, como tirar del pelo o abofetear, que es algo perfectamente entendible y claro y que todos pues condenaríamos sin dudarlo. ¿Qué pasa? Que luego en la segunda parte de la pregunta pues lo que hacen es ofrecernos alternativas más ambiguas que pueden ser graves o no dependiendo un poco del contexto, como por ejemplo agarrar, empujar o tirar algo que te pueda hacer daño. ¿A qué te refieres exactamente con algo que te pueda hacer daño? O sea, un pisapapeles, una piedra, un mechero. Un mechero te lo puede dar, te puede dar en la cabeza y te puede hacer daño. Sin embargo, no es tan grave tirarte un canto rodado del tamaño de tu cabeza a tirarte un clipper, aunque las dos cosas te puedan hacer daño. Por lo tanto, pues esto queda pues un poco a la libre interpretación de la persona a la que se lo estás preguntando. O sea, cuando por ejemplo hablas de empujar o de agarrar, ¿hasta qué punto estamos hablando? Por ejemplo, si tu novia te está intentando agredir y tú la agarras para que no te golpee, ¿esto se consideraría una violencia machista por tu parte? Tirar del pelo todos sabemos que está mal, pero empujar o agarrar tendrás que contarme la historia completa. Y con el acoso sexual pasa 3/4 partes de lo mismo, o sea, tendremos que definir bien qué entendemos como acoso sexual
y a partir de ahí pues diseñar unas preguntas que sean claras, ya que no creo que todo el mundo pues considere acoso sexual cosas como las miradas lascivas o las insinuaciones inapropiadas a interpretación del receptor, claro, o las bromas de carácter sexual. Y es que aquí lo que parece es que te están mezclando cosas que son graves con cosas que puede que no sean tan graves y que quedan un poco a la decisión del que está contestando a la encuesta. Si queremos tener unos resultados objetivos sobre esta problemática, por ejemplo, pues podríamos extrapolarlo a algo que se hace comúnmente en medicina. En este área, por ejemplo, si tienes un fármaco que ofrece determinados efectos adversos, lo que comúnmente se hace pues es establecer una serie de categorías que podrían ir, por ejemplo, del 1 al 5, siendo 1 pues un contraefecto leve, siendo 2 un contraefecto moderado, siendo 3 un contraefecto grave y siendo 4 algo amenazante para la vida y 5 pues directamente la muerte del paciente. Y a partir de ahí, con estas 5 categorías bien acotadas y bien definidas, pues podemos analizar con claridad el nivel de peligrosidad que tendría este fármaco de ponerlo a la venta. Esto es lo que deberían haber hecho si realmente quieren analizar un problema de forma objetiva. Al contrario, lo que han hecho en esta encuesta pues es mezclarlo todo. O sea, acciones leves con graves, agarrar a alguien, con abofetearlo, o empujarlo, con tirarle del pelo. ¿La ha golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiese hacerle daño? Pegarte un puñetazo con... golpearte con alguna otra cosa. ¿Qué cosa? No lo sé. Alguna otra cosa que a lo mejor te pudiese hacer daño. Y mira, es que me ha puesto el huevo izquierdo a que si estas mismas preguntas nos las hiciesen a los tíos, los resultados habrían sido exactamente los mismos. ¡Exactamente los mismos! Porque a mí, por ejemplo, en relaciones de pareja que he tenido, pues me han agarrado, me han empujado, me han intentado quitar el móvil por la fuerza, y desde luego no ha sido nada dramático, ni nada por lo que he podido tener secuelas, y de hecho con estas personas ahora me llevo bien. ¿Pero qué pasa? ¿Que eso a mí ahora me convertiría en una víctima de violencia hembrista? ¿Cómo funciona esto? Que no me entero bien. Y es que lo que creo es que estas preguntas están diseñadas para que prácticamente todo el mundo pueda relacionar algún incidente que le haya sucedido a lo largo de su vida con lo planteado en esta encuesta. Y es que al no existir un brazo control, lo que haces es que no se pueda dimensionar el problema para entender y contextualizar los datos observados y testar la validez de una premisa impuesta con antelación al estudio. Una premisa que básicamente todos conocemos y que sería la unidireccionalidad de la violencia en el ámbito de la pareja íntima y su origen en un supuesto sistema patriarcal. Si lo que quieres obtener pues son unos resultados concretos y fiables, pues haces preguntas lo más claras posibles y no las dejas abiertas de forma ambigua. Porque cuando haces esto, a lo que das pie pues es a posibles interpretaciones subjetivas que tienden a inflar la estadística de la violencia en la pareja o de las violencias sexuales machistas. Y así obtener titulares incendiarios del tipo: más de la mitad de las mujeres en España han sufrido violencia machista, tío, qué fuerte. Y necesitan de estos titulares porque en el mundo real, no en la burbuja que ellos tienen montada con sus medios de comunicación y la esfera política y demás, no, en el mundo real, a la gente, por mucho que se lo metan por la garganta a diario, le importan 3 cojones las paridas que nos cuentan desde el Ministerio de Igualdad. Esto, señoras y señores, no es algo nuevo, ¿vale? Como digo en el artículo de Voz Populi, vamos un poco a rebufo de las tendencias anglosajonas que llevan haciéndolo desde hace años. De hecho, el primer vídeo que subí a YouTube, que es del 2 de febrero de 2018, que se llama Todo es acoso sexual, pues precisamente hablaba de esto, ¿no? Con todo el surgimiento del movimiento Me Too y tal, y de toda esta mala praxis que lo que persigue es sobredimensionar un problema a costa de banalizarlo. Madre mía la de años que tiene ya este vídeo. Y esto que contaba en este vídeo hace casi 3 años es lo que está pasando ahora mismo en España con las violencias sexuales. Bueno, que tampoco es algo que esté pasando ahora, pero que es una tendencia que ya lleva años ocurriendo. Y es esta manía de extrapolarlo todo a la violencia machista o a la violencia sexual. Todo es violencia machista, todo es violencia sexual. No, es que los micromachismos, las microviolencias, los microacosos... ¿Y qué es lo que sucede? Que si todo es violencia sexual, pues al final ser víctima de violencia sexual acabará por no significar nada. Y esto, para las auténticas víctimas de violencias sexuales, pues es un problema muy gordo. Pero bueno, ya sabemos que a esta gente solo les importan las mujeres cuando están al servicio de su ideología. Y en aquel vídeo recuerdo que ya hablaba de que en aquellos momentos, pues en la BBC se hacían eco de estudios súper alarmistas que decían que aproximadamente pues un 50% de las mujeres habían sido víctimas de acoso sexual en su lugar de trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si analizábamos un poco el estudio más de cerca, pues nos dábamos cuenta que los investigadores daban veracidad a estas conclusiones a partir de cosas como escuchar comentarios de naturaleza sexual sobre mujeres en general, es decir, que escuchar a 2 compañeros de trabajo hablando de lo buena que está la nueva secretaria, o desplegar fotografías o dibujos pornográficos en presencia de empleadas mujeres. Y claro, esto con tener un grupo de WhatsApp y mandar un par de fotos con la imagen
imagen del negro con el pollón, pues ya vale. ¡Ay, es que me ha incomodado la foto del negro con la polla grande! Pues ya está, chica, acoso sexual, sin problema. Estados Unidos, periódicos como The Washington Post, por ejemplo, denunciaban que 1 de cada 5 chicas sería asaltada sexualmente durante su estancia en la universidad. O sea, que son unos números súper escandalosos. O sea, imaginaos que 1 de cada 5 chicas va a ser violada durante su estancia en la universidad. O sea, eso es brutal. ¿Qué pasa? Que si analizábamos este estudio con el que se llegó a esta cifra, pues observábamos que eran encuestas anónimas, en las que no se había preguntado directamente a las chicas si habían sufrido algún tipo de agresión sexual, sino que las preguntas pues eran un poco más abiertas y más ambiguas, y se preguntaban cosas como si has mantenido relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol. ¿Te has arrepentido al día siguiente de mantener relaciones sexuales con algún chico? ¿Te ha intentado besar alguna vez a algún chico cuando tú no querías? Claro, a ver quién es la tía sin vida social que contesta estas preguntas que no. Y la similitud entre esto y la macroencuesta cocinada por el Ministerio de Charos pues es bastante llamativa. Y es que dime los resultados que quieres obtener en una encuesta y te diré cuál es la forma ambigua en la que debes plantear las preguntas para obtener dichos resultados. Y claramente el objetivo del Ministerio de Igualdad a la hora de hacer esta encuesta pues es llegar a la conclusión de que el colectivo de mujeres es una víctima de una insoportable violencia sistémica machista, que no se atreven además a denunciar por miedo a no ser creídas, por lo tanto hablar de denuncias falsas pues es una insensatez, y esto es una realidad tan palpable pero tan oculta a la vez al público en general que simplemente solo esto ya justificaría toda la existencia del Ministerio de Igualdad y sus abultados presupuestos, así como todo ese entramado de asociaciones y colectivos que se benefician de esta pantomima que se han montado. ¿Qué pasa? Que esto es una forma de sociología cualitativa, no de sociología cuantitativa. Para que nos entendamos, la sociología cuantitativa lo que haría es tratar de acercarse a la aproximación metodológica que tendrían las ciencias duras, basando sus conclusiones en la recolección de datos y tratando por todo lo posible pues evitar sesgos en su lectura y en su posterior análisis estadístico. Básicamente lo que la sociología cuantitativa trataría de hacer pues es interpretar y traducir la realidad. Por otro lado, la sociología cualitativa, que es lo que esta gente está haciendo, y es básicamente entender que la sociología pues no debe de ser un método para entender la realidad, sino tiene que ser una herramienta para transformarla. Y esto es lo que sucede aquí, que esta gente pues ya tiene un pronóstico y una receta para este tema en concreto, y todos los estudios y las macroencuestas que se hacen no son para observar la realidad y analizarla, sino para validar los pronósticos y las recetas políticas que ellos van a aplicar y que ya han decidido con antelación. Y en la próxima macroencuesta, que las hacen cada 4 años, pues preguntarán a las mujeres cosas como si alguna vez han escuchado la frase de la violencia no tiene género, o si han escuchado hablar de que hay muchas denuncias falsas, y si responden que sí, pues serán consideradas víctimas de violencia machista. Porque fijaos lo que dijo el otro día Irene Montero en el Congreso de los Diputados. Sepan que los que piensan como ustedes dicen que la violencia no tiene género están simplemente fuera de la ley. Que llegará un momento en el que decir este tipo de cosas será considerado una agresión machista en sí mismo. Que incluso puede que en un futuro no muy lejano les pregunten cosas como si les han pasado alguna vez un vídeo de UTBH. Si respondes que sí, hay agresión machista seguro. Así que mi conclusión a todo esto, ¿cuál es? Pues mirad, sin que sirva de precedente, en este caso estoy de acuerdo con las diputadas de Vox, y es que habría que cerrar el Ministerio de Igualdad. Y quiero recordar una frase que me dijo el otro día en la entrevista Papá Maravilla, y es que las llamas brillan con mucha fuerza antes de apagarse, y eso es precisamente lo que él piensa que le está pasando a las políticas de igualdad. Esperemos que tenga razón. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Como ya os he dicho, esta ha sido un poco una versión extendida del artículo que escribí el otro día para Voz Populi. Podéis pinchar en el artículo, compartirlo, leerlo, comentarlo. Hacedlo por mí, chavales. También quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a los que compartís los vídeos, a los que lo compartís por redes sociales, sobre todo por las redes sociales en las que ya no estoy, a la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros, de verdad. Mañana por la noche haré mi primer directo en Twitch, os dejaré el enlace en la descripción y os avisaré por YouTube, no os lo perdáis. Tampoco sé muy bien de qué voy a hablar, pero bueno, no os lo perdáis, que va a ser divertido. También dentro de poco tendréis una entrevista con Cayetana Álvarez de Toledo, a la que creo que le podemos sacar cosas jugosas e interesantes, sobre todo hablando de la batalla cultural de la que se habla tanto últimamente. Y creo que no me dejo nada, tengo otra idea para una nueva sección o un nuevo apartado que quiero hacer próximamente, pero bueno, de eso ya os hablaré más adelante, no os lo quiero meter todo en este vídeo. Y también quiero deciros que me gustó mucho la entrevista que hice con Papá Maravilla el otro día y me gustaría convertirlo en una sección. No sé si para algo que haría cada 2 semanas o cada 3 semanas o cada mes, no estoy muy seguro, pero la idea sería pues eso, una sección llamada Te puede pasar a ti,
en el que traigo a padres o a hombres que hayan pasado por el calvario judicial que viene acompañado con la ley de violencia de género, o con denuncias falsas de abuso sexual o de este tipo de cosas. En fin, ya me decís en los comentarios qué os parece, pinchad en el artículo de Voz Populi y un saludo y hasta otra.